Buenos días. Vamos a ver, presentamos hoy, como se ha hecho de forma conjunta tanto en el Congreso de los Diputados como en todos los parlamentos autonómicos, una proposición no de ley en defensa de principios básicos de un Estado democrático de derecho y que aspira como ideal constitucional a conseguir el objetivo de justicia, justicia que entendemos todos claramente, relacionado con la detención y la apertura de un nuevo proceso de entrega y extradición del ciudadano franco-italiano Hervé Falciani. El 4 de abril de este año se ha conocido que la Audiencia Nacional, a través de la correspondiente Fiscalía, aceptó una nueva orden europea de detención de las autoridades suizas para el cumplimiento de una condena de 5 años de prisión impuesta en un juicio en ausencia a Hervé Falciani. Hechos por los que ya esta misma Audiencia Nacional, y en un juicio bastante largo, con la intervención de varias fiscalías de varios países, fue digamos, no absuelto, pero sí se denegó la orden de extradición en mayo de 2013 por el mismo procedimiento. Es incomprensible que las autoridades judiciales españolas y sobre todo que la Fiscalía ni siquiera haya admitido a trámite el cumplimiento de esa orden o de esa solicitud de entrega, por un principio también constitucional básico, el non bis in idem, que prohíbe juzgar dos veces a alguien por los mismos hechos. Hervé Falciani realiza una conducta que, trasladada al ordenamiento jurídico español, no solo es que no esté castigada como en el suizo y no se considere al secreto bancario como un principio constitucional, sino que, conociendo esos datos que él conoció, a los que tuvo acceso y que recopiló, si no hubiera colaborado con las autoridades españolas ni lo hubieran denunciado, probablemente Falciani podría ser condenado por un delito de colaboración o complicidad en blanqueo de capitales. Es decir, la legislación española no solo es que no castigue la conducta de Falciani, sino que incluso si hubiera actuado de manera contraria, la hubiera reprimido. La lista Falciani no solo suponía poner en conocimiento de las agencias tributarias de más de 17 estados un volumen ingente de patrimonios ocultos, sino que gracias a esa información solamente el Estado español ha recuperado casi 1.000 millones de euros de impuestos evadidos y defraudados. Según unos cálculos estimados, si se hubiera dispuesto por los investigadores tanto de las agencias tributarias como de las distintas fiscalías de los diversos países de Europa de toda la información y los medios suficientes, puesto que recordemos que muchas acciones habían prescrito, probablemente la recaudación que hubiera tenido la Unión Europea en su conjunto en la zona euro hubiera superado los 400.000 millones de euros, prácticamente lo que nos ha costado salvar a toda la banca durante este periodo de 10 años de crisis. Hay que decir que la lista Falciani no solo supuso por parte de los numerosos estados la recuperación de ingentes cantidades de dinero y dejar al descubierto numerosos patrimonios que se ocultaban en ese banco, sino que además gracias a ella se impidieron numerosas operaciones de blanqueo y financiación de tanto bandas de narcotráfico como de actividades de delincuencia terrorista. Una de las más reseñables fue la desarticulación de los sistemas de blanqueo del cártel de Sinaloa en Estados Unidos a través de este banco. Hay que recordar que el HSBC no solo tiene abiertas sucursales en distintos paraísos, sino que, como lo describió Falciani en su juicio de extradición en la Audiencia Nacional, él en sí mismo es un paraíso fiscal, el banco. Es incomprensible que las autoridades españolas no hayan puesto en práctica ninguna medida legal para proteger a los denunciantes y a las personas que facilitan el descubrimiento de este tipo de entramados criminales y de evasión fiscal. La proposición no de ley que hemos registrado y que trataremos de llevar a pleno contiene unas solicitudes muy simples. En primer lugar, expresar la postura contraria de este Parlamento a la entrega a las autoridades suizas por la loable colaboración que ha tenido Hervé Falciani con la Administración española. Cualquiera que hable con los fiscales de la Audiencia Nacional que han estado persiguiendo estos delitos o con las altas direcciones de la agencia tributaria escuchará siempre calificativos loables para Hervé Falciani, que además jamás ha utilizado la lista en beneficio propio ni para ninguna finalidad política. Ha sido escrupuloso hasta el máximo con las disposiciones legales de los distintos países para poder facilitar esa información tanto a las fiscalías como a las agencias tributarias para que los acusados no pudieran jamás utilizar ninguna norma legal para evitar que esas pruebas fueran utilizadas en su contra.
Tan perfecta ha sido la conducta que el Tribunal Supremo efectivamente ratificó en una sentencia que la información obtenida por Falciani no constituía prueba ilícita y era una prueba de cargo perfectamente válida para los distintos procesos, tanto sancionatorios como recaudatorios en materia tributaria, como los procedimientos penales que se iniciaron. En estos momentos hay, por ejemplo, 2 condenas emitidas ya en firme contra defraudadores en España. Y hay que destacar, por ejemplo, que uno de ellos, los dos se encuentran fugados de la justicia y que uno de ellos está refugiado extrañamente en Canarias, como si fuera un territorio ajeno al Estado español. Se insta a través de esta PNL también al Consejo de Gobierno andaluz, a que insta a su vez al Gobierno central a que impulse medidas contra el fraude fiscal y de protección de las personas que denuncian este fraude y esta corrupción. Que se aumenten los recursos destinados a la agencia tributaria y a la intervención general del Estado con el objeto de combatir el fraude. En España aún seguimos contando con una media inferior en una proporción de 2:1 a el número de inspectores y de personal de las agencias tributarias que se ocupa de prevenir el fraude fiscal. Hay que recordar también que el 90% de la actividad de los inspectores se dirige al control de personas físicas y de pequeñas y medianas empresas, cuando, como dicen los técnicos de Hacienda, aproximadamente el 70% del fraude fiscal en España, que se valora en un mínimo de 60.000 millones al año, es cometido en su mayor parte por las grandes empresas. El caso Falciani demuestra además una situación que es ya indiscutible, y es que hoy en día, en el siglo XXI, no existe fraude fiscal sin la colaboración de los bancos. No sale el dinero de un país a otro en maletines, son los bancos la herramienta imprescindible para que a través de los paraísos fiscales, las estructuras de tributación internacional diferentes y acogidas incluso en algunos países, se produzca esa evasión de impuestos que, en el caso español, pues bueno, equivale prácticamente a todo el presupuesto que se destina para la sanidad pública. También se solicita en esta PNL que se utilicen sistemas y se impulsen sistemas de coordinación en la Unión Europea para que se produzca una armonización fiscal necesaria para que efectivamente no se produzcan estas evasiones. Seguimos teniendo países como Luxemburgo, como algunas instituciones tipo Liechtenstein o Suiza que permiten y facilitan este tipo de evasión fiscal. También, y por último, regular la protección efectiva de todas las personas denunciantes de delitos de fraude fiscal y que incluyan canales confidenciales y que de forma anónima eviten que cualquier persona que se decida colaborar con las autoridades para denunciar estos fraudes, bueno, pues vea completamente alterada su vida. Hay que destacar que en la Comunidad de Valencia se están tomando o se están realizando hechos que van en esta dirección y además de una efectiva oficina anticorrupción, como la que anunciamos aquí en Andalucía una y otra vez, que ya existe, bueno, pues se están dictando normas para proteger efectivamente a los denunciantes. Aprovechando también la presentación de esta proposición no de ley al respecto de la posible extradición o de la simple apertura del proceso de extradición de Luis Falciani, queremos también hacer referencia al proyecto de ley que establece la obligatoriedad de destinar el 5% del Producto Interior Bruto en Andalucía, dentro de los presupuestos de la comunidad, a educación. Bueno, esta propuesta no es una iniciativa solo de Podemos, cuenta con un amplio respaldo de la comunidad educativa. Son más de 50 colectivos los que apoyan esta medida. De ella han hablado todos los sindicatos, en la mesa sectorial de educación también se ha tratado el asunto y es muy destacable que, por ejemplo, el Partido Socialista a nivel nacional se retirara de las mesas correspondientes en esta materia en el Congreso de los Diputados, precisamente porque el PP se oponía a esta medida. Creemos que es una exigencia de todos los padres y madres de este país el que se destinen los recursos suficientes a educación. La inversión en educación es la mejor inversión productiva que puede realizar cualquier país. Y, bueno, prueba de ello son aquellos que efectivamente destinan suficientes recursos a educación, como tienen unos estándares de vida muy superiores a los nuestros y como, bueno, su calidad en general, tanto económica como social, está a una distancia significativa de la nuestra. Entendemos que el Gobierno de la Junta de Andalucía debe de rectificar en cuanto a la oposición que presentó a la tramitación de esta proposición de ley y que por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía se sea coherente, ya que si mañana va a Madrid a defender una distribución de los recursos económicos derivados de la financiación autonómica con unos porcentajes que incluyen el 7% destinado, por ejemplo, a medidas o asuntos sociales, etcétera, etcétera, bueno, pues entienda que es imprescindible que este 5% que estamos reclamando, o no solo algunos partidos políticos, sino en general la sociedad en su conjunto, entre dentro de esa concepción de la nueva financiación autonómica que va a pedir
mañana a Rajoy, no solo para Andalucía, sino para toda España. Es decir, confiamos en que el PSOE sea capaz de ver las posibilidades que esta proposición de ley puede presentar a efectos no solo de la materia presupuestaria y educativa, sino a efectos realmente de la realidad material del día a día de la educación andaluza. Supondrían prácticamente 1.500 millones de euros más en materia de educación, que creemos que solucionarían muchísimos de los problemas a los que se enfrenta la educación en Andalucía actualmente.